Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 14 de diciembre. Empezamos a grabar a las 8:29 de la mañana. Ya a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con bajadas muy leves, poca cosa, prácticamente planas, después de los vaivenes que tuvimos ayer en Wall Street. A la hora de cierre de Europa, Estados Unidos estaba bastante más alto de donde cerró al final. Fue una sesión de ida y vuelta. En divisas, el dólar recupera algunas posiciones, pero poca cosa para todo lo que lleva perdido últimamente, con el euro bajando 0,14, la libra bajando 0,15. El Bitcoin está más o menos quieto, 17.800 más 0,16, a pesar de los comentarios que se oyen por el mercado de que la firma, el exchange Binance, podría estar teniendo reembolsos muy fuertes en las últimas 24 horas. Habrá que seguir este tema. Los bonos recuperan posiciones, siguen subiendo, porque ayer ya subió bastante el bono americano a 10 años, a 30, en fin, todos los bonos americanos. En este momento la rentabilidad del bono americano a 10 años está al 3,49%. Ayer, en los mejores momentos del día, se llegó a tocar incluso el 3,42%. En Wall Street, tras los bandazos de ayer, pues tenemos al S&P 500, Nasdaq y Russell subiendo alrededor de 0,20%. Al final, técnicamente hablando, pues la vela fue bastante fea, una vela de vuelta. Se llegó a la zona de grandes resistencias y le metieron un papelón de órdago. Vamos a ver aquí, podemos echar la directriz, a ver, ahora, podemos echar la directriz bajista que está guiando al mercado pues durante toda la tendencia bajista, y como podemos ver, pues ayer se chocó con ella y se chocó sobre todo con el importantísimo retroceso de Fibonacci del 50% de toda la tendencia bajista. No nos cansaremos de repetir la importancia psicológica que tiene ese nivel, porque si es roto y consolidado, el mercado dará por terminada la tendencia bajista. Estamos ahí, no se sabe, de momento no lo hemos tragado, el papelón ha sido de órdago, para eso están las resistencias, para meter papelones. Pero si por lo que fuera se rompiera todo esto, técnicamente hablando, habría un cambio significativo. La tendencia bajista podría empezar a tener visos de estar cerrada. De momento no pudo ser, papelón en esas alturas. Vamos a terminar de repasar el tablero y ahora volvemos a lo que pasó ayer. El oro baja 0,30 y el petróleo baja 0,05. Bien, vamos a intentar analizar qué pasó ayer. Bueno, primero, lo que pasó ayer, el dato fue bueno, el dato fue muy bueno, y eso no va a cambiar, ni hay segundas lecturas, ni nada de nada. Al revés, matemáticamente hablando, esto pinta muy bien para la interanual, que es un poco hacernos trampas al solitario, ¿no? Porque no está bajando la inflación, lo que está es subiendo más lentamente, pero el mercado se va a centrar en los titulares de la interanual. Esto lo publicaba Bespoke ayer. El ritmo de subida mensual que marcó el mes de noviembre fue de 0,1%. Bueno, pues supongamos que se sigue igual y que los datos de diciembre, enero, febrero, marzo salen de media en más 0,1%. Esto llevaría a la interanual de diciembre del 2022, es decir, la que se daría primero de enero, al 6,89. En enero estaría en el 6,10, en febrero estaría en el 5,25 y en marzo estaría en el 3,97. De acuerdo que habría una inflación pegajosa en la zona posiblemente, 4 o 5%, pero no le pidan al mercado que se asuste con una inflación del 3,97 interanual, aunque sea hacernos trampas al solitario, aunque sí que haya seguido subiendo la inflación. Matemáticamente es lo que hay. Incluso si el ritmo en lugar del 0,1 es del 0,2, pues tampoco es tan trágico, porque a la conclusión a la que llegaríamos es la misma. La Reserva Federal nunca ha dejado de subir tipos mientras los tipos de interés no han estado por encima del IPC. Pero es que los tipos van a estar por encima del IPC bastante pronto, en marzo. Tanto si sube un promedio de 0,1 como si sube un promedio del 0,2. Incluso si subiera un promedio del 0,3, prácticamente los tipos estarán igualados al IPC en el mes de marzo. Y esto es lo que hay. Y será que nos hacemos trampas al solitario, pero es lo que hay.
Y esto va a suponer el fin de la subida de tipos. Punto. Se acabó la historia. Y eso lo dijo el dato de ayer. Y lo máximo es el 5%. Ayer Morgan Stanley sorprendió diciendo que el máximo no será el 5%, sino que será el 4,65% con una última subida de tipos en febrero, ya que esperan que el dato de empleo sea muy malo a partir del próximo que se publique. Interesante esta opinión de Morgan Stanley. Habría que entrar más en detalle, pero bueno, en principio me parece bastante interesante. Entonces, como decía, el dato es bueno, no le demos más vueltas. Ya está. Con razón o sin ella, como suele decir, el dato es bueno, es muy bueno para el mercado. Otra cosa es que ahora el mercado se olvide de la inflación y empiece a preocuparse por la recesión. Pero eso no pasó ayer, no nos equivoquemos. Eso puede pasar, pero ayer no pasó. Lo que pasó ayer fue, primero, que chocamos contra una zona de grandes resistencias un día antes de que el amigo Powell, que el mercado a Powell no lo traga, o sea, seamos sinceros, ni se fía de él ni lo traga, porque es una persona que se mueve de una manera pues muy irregular, nunca sabes por dónde te va a salir, es bastante poco hábil con el tema de la comunicación y el mercado dice, a ver si yo me voy a comprar ahora aquí en máximos contra resistencia para que mañana este señorito me salga con el día torcido y me monte la de Dios es Cristo, cosa que no es que sea precisamente nada raro, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que pasó en los 2 últimos días de reunión de la Reserva Federal. El 21 de septiembre, Powell y sus ruedas de prensa tumbaron el mercado un 1,7 y en la reunión del 2 de noviembre tumbó al mercado un 2,5. Bien es cierto que en reuniones anteriores había subido mucho. Por ejemplo, el 27 de julio 2,6, 15 de junio 1,5, 4 de mayo 3%, 16 de marzo 2,2. Pero con Powell nunca se sabe. Entonces, pues prudencia con los operadores llegando a zona de resistencia es muy importante, unas resistencias que si son superadas pueden cambiar la tendencia bajista definitivamente, pues nadie se atrevió. Con este señorito, pues teniendo que dar explicaciones, esa rueda de prensa un poco... Parece que sea Fidel Castro con los discursos, eso que se tiraba 5 horas, ¿no? Es excesivamente larga, se tira 1 hora ahí metiendo rollo y dándole vueltas a las cosas. Sería mejor que no la diera o que la diera de media horita, 20 minutos, una cosa así, pero no es el caso. Pero ahora vayamos a las explicaciones cuantitativas. Y para eso recurrimos, como siempre, como hacen el resto de analistas, a lo que dice la mesa de trading de Goldman, que son los que siempre suministran noticias frescas cuantitativas sobre lo que ha pasado por detrás en días de estos decisivos. Lo primero que nos advierte la mesa de Goldman es que el volumen, aunque subió respecto a la media de 20 días, no es un volumen nada importante para un día de ida y vuelta tan brutal como el que tuvimos ayer. Si nos vamos a los mercados oscuros, aquí sigue sin verse la chicha por ningún sitio. Es más, se bajó en un día de subida. Así que tampoco se... Es que además son unos movimientos muy lentos y muy pequeños. No hay chicha, no se volvió a meter la mano fuerte una vez más. Dice Goldman que al principio de la sesión sí que vieron algunas compras de fondos long only, pero que conforme avanzaba la sesión se fueron arrugando y al final el neto fue prácticamente nulo. Es decir, que un día más siguen sin entrar los fondos long only, solo largos. El día que estos fondos entren, el potencial de subida es enorme, pero de momento no lo han hecho. Entonces Goldman fue muy concluyente, Spot Gamma también lo ha dicho, y me imagino que McElligott luego a lo largo del día, esta tarde, lo va a decir también. Todos dicen exactamente lo mismo. El mercado está entre que no se fía de Powell y el vencimiento de derivados, que no se nos olvide, está atrapado, porque todos los analistas coinciden, y la mesa de trading de Goldman también, en que hay tales intereses en opciones entre 4.000 y 4.100 que al mercado le interesa dejar eso metido en una caja a ser posible hasta que pase el vencimiento más importante, que es en la apertura del viernes. Y una vez que pase el vencimiento del viernes, el mercado será libre si quiere de verdad intentar romper resistencias. Entonces, si Powell no la fastidia hoy, no se puede descartar que tengamos una reacción en diferido del mercado mañana o el lunes. El viernes o el lunes, pasado mañana o el lunes. Podría ser perfectamente, y eso es lo que dice Goldman. Así que estemos atentos si la fastidia Powell hoy. Pero no sé yo hasta qué punto, o sea, puede provocar una reacción puntual hoy de bajada, pero el mercado, una vez que se calle Powell, se va a volver a acordar del dato de IPC, porque el dato de IPC está ahí. Lo de Powell es es un abogado que no es ni siquiera economista, al frente del banco más importante del mundo. Es que, perdonen, pero es que me choca que Lagarde y que este señor sean abogados y no economistas, que sería lo normal, ¿no? Digo yo. Pero bueno, vistos ministros de sanidad, filósofos
o ministros de trabajo químicos, así, ese tipo de cosas, pero tampoco parece que a los políticos se les exija mucha cualificación, ¿no? Bueno, en fin, es que estoy un poco guerrillero. Bueno, pues entonces, vamos a ver qué pasa. Pero el dato es bueno y eso no lo va a cambiar Powell, por muy negro que intente poner el panorama. No sé hasta qué punto puede provocar reacciones, a lo mejor terminamos el día como el Rosario de la Aurora, pero ya veremos. Y técnicamente hablando, las resistencias siguen ahí, con Powell, con el dato del IPC, sin el dato o sin Powell. Las resistencias siguen ahí y si se quiere seguir hay que romperlas. Y eso no tiene nada que ver con la macro. Eso es que el mercado tenga la suficiente fuerza como para romperlas. Así que, como ven, análisis complejo y con muchas cosas superpuestas. Timiraos del Wall Street Journal filtró, está clarísimo que fue una filtración, que hay mucha disensión en la reunión de la Reserva Federal. ¿Y cómo lo sabe? Lo sabe porque empezó ayer la reunión y termina hoy, pero ayer ya empezó, entonces parece que le han llegado filtraciones o se las han dado para que las filtre, diciendo que hay dos bandos claramente definidos en la Reserva Federal, de halcones y palomas, y que no se ponen muy de acuerdo, y que hay visiones bastante diferentes, y que Powell evidentemente está entre los duros. En cuanto a las previsiones que hay ahora mismo tras el dato de IPC, las previsiones se podrían resumir en que la mayoritaria es 50 puntos básicos en la reunión de hoy. Sería una sorpresa muy grande que no fueran 50, 75 puntos básicos le podría hacer daño al mercado o no, porque podría considerar que han quemado las naves y ya no van a subir más. Y una bajada de 25 puntos básicos pues sí que podría disparar el mercado al alza, pero eso no parece lo más probable. Lo normal es que suban 50 puntos básicos porque además el Timiraos este lo ha filtrado ya 40 veces. Entonces serían 50 puntos básicos hoy, 25 puntos básicos en febrero, 25 puntos básicos en marzo, pausa y se acabó. Eso es lo que está descontando el mercado y yo creo que ahora mismo eso es lo que hay. Incluso podría tener Wilson razón de Morgan Stanley y como los datos de empleo si los datos de empleo salieran muy malos, que no lo sé, no tengo ni idea, en enero o febrero podríamos encontrarnos con que diciembre, enero, febrero, con que no se hiciera la subida final de 25 puntos básicos en marzo y la tasa terminal quedara en 4,75 en lugar del 5. El mercado descuenta pausa e inicio de bajadas de los tipos de interés a partir de noviembre del 2023. El Nikkei ha terminado con una subida de 0,72%, la bolsa china está bajando moderadamente y se ha publicado esta mañana el dato de IPC de Reino Unido que ha quedado mejor de lo esperado. Para terminar, dos cosas muy importantes. Fíjense en este interesantísimo gráfico donde se ve un poco al revés de lo que parece. Me explico. Estos son anteriores velas como esta, en las que se sube una burrada, más del 3,5%, y luego se da la vuelta y termina subiendo menos o cayendo. Este tipo de vueltas. Aparentemente, y según el análisis técnico, esto podría ser una especie de pin bar. Si se pierde el mínimo de la vela, podría tener posibilidades. Eso es así, pero este gráfico es muy chocante, porque miren las cuatro últimas veces en donde se ha visto una vela reversal tan exagerada como esta, lo que pasó al siguiente día. En la última ocasión se bajó 0,54, pero en las tres ocasiones anteriores se subió mucho y en todos los casos, a los 5 días de esta vela reversal negativa, o sea que teóricamente es de vuelta bajista, a los 5 días se subía mucho. 5,5, 4,66, 2,48, 9,16. No sé muy bien esto qué significa, lo tienen marcado con los puntos rojos. Fíjense que estas velas reversal bajistas, al revés de lo que sería lógico, lo que han estado marcando es más bien zonas de mínimos a partir de las cuales o se cambiaba de tendencia o se rebotaba. Una cosa muy rara. Bueno, el dato lo vi por ahí y se lo muestro porque es muy curioso. No quiero sacarle más conclusiones. Y por último, una curiosidad sobre la inflación. Se me ha quedado la tabla un poco pequeña. Ay, se me va a salir del marco. No lo van a poder ver bien. Pero bueno, espero que se vea algo. Una curiosidad sobre lo que está pasando con la inflación. Precio de un coche usado Tesla. En el pico de julio, por culpa de los cuellos de botella y demás y todos los problemas que había, ese coche usado valía 67.915. En este momento, 55.422. $12.000 de bajada en el precio de ese coche usado. Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando. La inflación no es que esté bajando, pero sí que se están moderando las cosas. Era una inflación que venía provocada por un shock de la oferta
que de momento parece que se está solucionando, salvo que se líen las cosas otra vez en China, porque atención a las noticias que llegan durante la noche, y termino ya, perdón por la extensión, pero ya había que comentar muchas cosas. Llegan noticias de que en China se está empezando a desmadrar la epidemia de COVID después de haber levantado las medidas, e incluso hay rumores de que podría haber una nueva cepa, lo cual da un poco de miedo teniendo en cuenta que ellos fueron los que contagiaron al resto del mundo con la cepa original. Ya veremos cómo acaba eso. De momento las noticias no son buenas, la epidemia se está extendiendo bastante y hay muchos operadores que temen que pudieran revertir la flexibilización de medidas que tomaron últimamente. Pues nada más, muy atentos a la clave del día, que evidentemente va a ser a las 8 en punto de la tarde el comunicado de la Reserva Federal, y mucho más importante, va a haber cambio de proyecciones y demás también, mucho más importante la rueda de prensa del amigo Powell a las 8:30 de la tarde, donde este abogado reconvertido en economista nos va a explicar cuál es su confusa, obtusa y difusa visión habitual sobre la realidad económica. Crucemos los dedos. Muchas gracias. Les veo en el vídeo de Crónica de Media Sesión. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denos un like. Gracias. Hasta luego.